Y para analizar lo que está ocurriendo en cada una de las entidades, le agradezco a Ricardo Márquez Blas, él es consultor en seguridad pública, nos brinda estos minutos para con Mega Noticias y su auditorio. Ricardo, gusto saludarle. Sí, Mitzi, buenas tardes, Ricardo, un ¿me, gusto. me escucha? Yo lo escucho muy bien. Yo sí. Muchas gracias, muchas gracias. Recordemos que tenemos este delay en el audio, Ricardo, entonces voy a tardar un poco en responderle cosas de la tecnología, Ricardo, pero me da gusto saludarlo en este ya viernes. Y bueno, estamos analizando lo que está ocurriendo en las entidades después de la llegada de nuevas autoridades en 2021, después de las elecciones, y que bueno, muchos de ellos lanzaron básicamente un SOS a las autoridades federales para que los pudieran apoyar respecto a la seguridad. Y sí, en muchos de los casos se vio que llegó la Guardia Nacional, llegaron más elementos, llegaron más militares, llegaron más marinos. Sin embargo, en el reflejo de los datos que se brindan oficialmente, pues realmente hay disminuciones por un lado muy marginales y por el otro pues simplemente no se ha podido disminuir esos altos índices. ¿Qué nos dice de esta radiografía que se tiene a nivel nacional, sobre todo tras elecciones? Bueno, el resultado de la última encuesta de el INEGI, la que comentaban un poquito antes, es bastante contundente respecto de las autoridades que recién iniciaron su gestión. En la mayoría, en la gran mayoría, no solamente como Fresnillo o Ciudad Obregón o San Luis Potosí, en la mayoría las opiniones de la ciudadanía respecto a la inseguridad en las ciudades donde residen empeoró. Ya estaba muy mal en Fresnillo, estaba muy mal en Sí. Zacatecas, estaba muy mal en Ciudad Obregón, estaba muy mal en San Luis Potosí. En todas estas ciudades, con toda razón, la opinión, la percepción de inseguridad de la ciudadanía se incrementó. Por ejemplo, en Fresnillo estaba más del 95% consideraba en septiembre que era inseguro vivir en esa ciudad. Para diciembre, el 99% consideró que es inseguro vivir en esa ciudad. Es decir, ya estaba muy mal, pues estuvo peor. Es decir, casi la totalidad de los ciudadanos en Fresnillo consideran que vivir en esa ciudad es inseguro. Y así digamos, en la gran mayoría de los gobiernos estatales y municipales que iniciaron su gestión a partir de septiembre o a partir de noviembre o de diciembre, las cosas no han mejorado, sino por el contrario, han empeorado. Sí, y esto que usted dice es bien relevante, sobre todo después de escuchar el día de ayer y hacer un poco de análisis con las cifras, de alguna forma que se muestran por parte de la titular de la seguridad en nuestro país, Rosa Isela Rodríguez, jugar un poco con estos más, estos menos. Y te vas a las comunidades, te vas a las localidades y esta mejoría que decía Rosa Isela Rodríguez, pues no se ve reflejada y usted lo dice, ¿no? Aumentó esta percepción de inseguridad, es decir, sigo teniendo miedo yo como ciudadana de salir a la calle, sigo teniendo miedo de sacar dinero en un cajero, sigo teniendo miedo de que a mi casa se vayan a meter o que me vayan a secuestrar, en fin, esta situación ya recae también un poco en una psicosis que estamos teniendo, pero es reflejo de todo lo demás que ocurre, de la violencia que no ha podido ser pues detenida en muchos años, Ricardo. Bueno, claramente, digamos, la violencia letal respecto del año pasado sí registró un decremento del 3.4% respecto del 2020, es decir, en el 2021 respecto del 2020. Pero respecto del 2018, está prácticamente en el mismo nivel, de acuerdo a los datos que se dieron a conocer ayer, que son datos del secretariado. Hay que tomar con alguna reserva estos datos porque el mismo secretariado en 2020 reportó una baja en relación al 2019. El dato del INEGI respecto a estos 2 años, en lugar de dar un dato de la baja, dio el dato hacia el alza.
En los dos casos, tanto la baja como el alza y la baja fueron marginales, muy reducidos, etcétera. Pero hay que esperar para ver si este dato a la baja no sucede lo mismo que cuando sucedió con lo registrado del año pasado, que en realidad cuando conocimos el dato del INEGI en octubre del año pasado, en realidad hubo un incremento de los homicidios. Ojalá que sea la baja, pero tenemos que esperar a ver, y ojalá que no suceda lo mismo que ya sucedió con el dato del 2020 en comparación con el 2019. Ahora, claramente está justificada este incremento en la percepción de inseguridad. El dato general de la incidencia delictiva general de los delitos denunciados, por segunda ocasión en la historia nacional, de la historia desde que existe este registro, pasó de los 2 millones de delitos denunciados. Solamente un año anterior se había pasado de los 2 millones de delitos denunciados, y ese año había sido el 2019. Pues ahora, en el 2021, tenemos un nuevo, digamos, una nueva superación de esta barrera de los 2 millones de delitos denunciados. Se denunciaron casi 2.050.000 delitos, un poquito debajo de los 2.070.000 que se habían registrado en el 2019. Y claramente esto representó un incremento más o menos como del 11%, más superior al 10% respecto del 2020. Es decir, la incidencia delictiva general del fuero común se incrementó en más del 10% en todo el país, y así también en algunas entidades federativas como Colima y Guerrero también registraron incrementos en los registros de incidencia delictiva general, claro, de manera diferenciada, pero por ejemplo el caso de Colima es más del 6% y en el caso de Guerrero más del 3%. Pero sí son incrementos de situaciones de violencia que ya veníamos, de incidencia delictiva que ya estaban altas, ahora están más altas que en el 2020. Y llama mucho la atención esta cifra que nos da, porque si bien también la gente no todos los delitos los denuncia por falta de confianza, por el trámite que se tiene que hacer, por las vueltas que se tienen que dar, y es una cifra considerable. Ahora, enfocados a los estados que hicieron cambio de gobierno y que generalmente, voy a decirlo coloquialmente, las aguas que estaban turbias se llegan a calmar un poco en los cambios de gobierno, pero lo que hemos visto es que pareciera un reacomodo de los grupos que allí están operando. ¿Es así, Ricardo? Bueno, es una batalla constante. No es, sí influye algo el cambio de gobierno, pero es más la batalla constante de los cárteles, y desde luego el tipo de relación que tienen con los gobiernos estatales y municipales. En algunos casos, pues en las anteriores elecciones tuvieron sus propios presidentes municipales, como sucedió en algunas regiones de Michoacán, de Morelos o de Sinaloa, donde candidatos que no contaban con el visto bueno del crimen organizado, de las organizaciones del crimen organizado que dominaban en esos municipios, sí, o incluso en otros estados, no solamente fueron vetados, sino fueron secuestrados, fueron violentados por el crimen organizado. Entonces, claramente la cosa está cambiando para mal. Como decía yo, estamos más o menos en los mismos niveles de violencia letal, de homicidios, que en el 2018, pero cualitativamente la violencia ahora es más grave, más compleja, primero por el incremento en la participación del crimen organizado en los homicidios. En el 2018 más o menos andaba en el 44%, y en el 2021 anda por el 75%, es decir, cada vez más los homicidios son cometidos o están vinculados a actividades del crimen organizado. Cada vez más hay territorios dominados o zonas geográficas dominadas por el crimen organizado. El gobierno de Estados Unidos estima que esta proporción es de entre el 30 y el 35%. Y otro indicador que es más compleja la violencia ahora es el incremento de la participación del crimen organizado en temas político-electorales, como se vio en el proceso electoral del 2021, que por cierto también fue el proceso electoral federal más violento del que se tenga registro. Sí.
Sí, ya no solo los grupos criminales buscan estar involucrados con las policías locales, que también esto era como una de las constantes, Ricardo no me dejará mentir. Ahora quieren tener el control de todo como tal, del municipio, de la administración, de la organización, y es una situación bien preocupante porque este año también hay elecciones, y si la última que ocurrió fue la más violenta, ¿qué es lo que nos espera para este año? Ricardo, yo le agradezco estos minutos con Mega Noticias. Seguramente vamos a tener mayor oportunidad para poder platicar más tiempo. Sin embargo, lamentablemente se nos ha acabado. Ricardo Márquez Blas, muchas gracias. Que tenga excelente viernes. Cuídese mucho. Buenas tardes.